Me llamo Nawal, tengo 45 años, y nací en un pequeño pueblo del norte de Jordania. Crecí en una casa donde las paredes eran finas como papel, pero el silencio siempre pesaba como piedra. Mi padre decía que las mujeres somos como el pan recién hecho, si no se entrega a tiempo, se endurece y pierde valor. Mi infancia transcurrió entre el olor a pan de pita en el horno de barro y el eco de las llamadas a la oración que marcaban cada momento del día. En mi familia éramos 7 hermanos, yo era la tercera hija. Mi madre, siempre cubierta de pies a cabeza, me repetía que no levantara la voz y que caminara mirando al suelo. Una mujer que se mira demasiado a sí misma, decía, llama la atención del diablo. La economía en casa siempre fue frágil. Mi padre trabajaba como camionero y pasaba semanas fuera, pero cuando volvía su presencia llenaba el aire de tensión. Las conversaciones se reducían a órdenes y silencios. El Corán estaba en un estante alto, intocable para nosotras. La religión lo era todo, pero siempre interpretada por voces masculinas. Recuerdo que desde pequeña supe que mi destino no era decidir por mí misma. Lo entendí cuando tenía apenas 9 años y escuché a mi tía decir, cuando crezca, la casarán con un buen hombre, o con quien toque. No había diferencia. El matrimonio no era amor, era transacción. Ahora, mientras miro atrás, me doy cuenta de que mi vida estuvo marcada por una frase que escuché a los 12 años, de labios de mi abuela. Cuando un hombre se cansa de su mujer, no la deja, se consigue otra. En mi país, la poligamia no es un rumor ni una excepción, es una sombra constante. Crecí viendo cómo hombres de la familia traían una segunda esposa como quien trae un nuevo mueble a la casa. Las primeras esposas envejecían en silencio, como si el tiempo les robara no solo la juventud, sino también el derecho a existir. Yo juré que eso nunca me pasaría. Pero jurar algo en un lugar como el mío es como escupir al viento. A los 18 años me casaron con un hombre 12 años mayor. Mi madre lloró la noche antes de la boda, pero no porque me perdiera, sino porque me estaba asegurando. Decía que era un buen partido, que tenía tierras y una tienda en el mercado. Yo no sabía qué era amar, y tampoco me lo pregunté. Durante años cumplí con lo que se esperaba de mí, obedecer, servir, callar. Creí que había logrado evitar el destino de tantas mujeres de mi familia, hasta que un día, una mujer mucho más joven que yo, con la piel como porcelana y la mirada altiva, cruzó la puerta de mi casa. Y mi marido la llamó esposa. Ese fue el momento en que mi vida dejó de ser mía. Desde entonces, cada amanecer es una batalla silenciosa entre la mujer que fui y la que me obligan a ser. Y aunque han pasado años, la herida sigue abierta. Hoy decido hablar. No porque haya dejado de tener miedo, sino porque el miedo ya no me protege de nada. Crecí en una casa de techos bajos y paredes encaladas, que parecían encogerse en los inviernos fríos, y expandirse en los veranos sofocantes. El pueblo entero era una colección de casas similares, construidas con las manos de hombres que volvían cada noche cubiertos de polvo, mientras las mujeres nos quedábamos puertas adentro, invisibles para el mundo exterior. En mi infancia, la educación era un privilegio para los varones. Mi escuela era pequeña, con pupitres viejos y un patio polvoriento donde las niñas jugábamos en silencio. A partir de los 12 años, muchas dejaban de asistir para aprender en casa lo que realmente importaba: cocinar, limpiar, bordar, servirte y aceptar las decisiones de los hombres. Yo fui una de las pocas que siguió hasta terminar la secundaria, pero no porque mi familia creyera en la educación femenina, sino porque mi padre viajaba constantemente y mi madre, ocupada con mis hermanos menores, no se molestó en retirarme. En casa, las reglas eran claras. No hablar mientras los hombres conversan. No reír fuerte. No mirar a los ojos a un hombre que no sea de la familia. No opinar sobre política, religión o dinero.
Mis primeras señales de conflicto con este mundo aparecieron cuando tenía 14 años. Empecé a hacer preguntas incómodas. Recuerdo una vez que pregunté por qué mi tío podía tener 2 esposas, pero mi tía, si se cansaba de él, no podía pedir un divorcio sin perderlo todo. Mi madre me dio un golpe seco en la boca antes de responder, porque así lo quiso Dios. Aprendí que en mi casa, cuestionar la tradición era cuestionar la fe, y eso era inaceptable. Aún así, no podía evitar observar las vidas de las mujeres a mi alrededor. Veía a mi prima Samira, que a los 19 años se convirtió en segunda esposa de un hombre que doblaba su edad. En su boda, mientras todos bailaban, ella me susurró con los ojos vidriosos: «Esto no es un comienzo, es una cárcel». Esa frase quedó grabada en mi memoria como una advertencia. Mi relación con mi padre era distante. Él no me hablaba directamente a menos que fuera para darme una orden. Nunca me felicitó por mis calificaciones, pero sí me reprendió el día que vio que una carta de un compañero de escuela se había caído de mi cuaderno. No la leyó. No hizo falta. Me arrebató la mochila y dijo: «Una mujer honrada no recibe papeles de hombres». La carta terminó en las brasas del horno junto con mis ilusiones de tener algo parecido a una vida propia. Mi madre, por su parte, era un muro. La amaba, pero nunca me protegió de nada. Creía sinceramente que el silencio y la obediencia eran la única manera de sobrevivir. Cuando me veía cuestionar algo, me tomaba del brazo con fuerza y susurraba: «Calla, o vas a traer desgracia». A medida que crecía, también crecía la presión para casarme. Las visitas de mujeres mayores a nuestra casa se volvieron frecuentes. Venían a tomar té con mi madre, pero sus miradas me recorrían como si fuera un animal en el mercado. Yo sabía que estaban evaluando mi piel, mis manos, mi estatura. No importaba lo que pensara o sintiera, lo que contaba era si podía dar hijos sanos y si sabía mantener una casa impecable. A los 17, mi padre me dijo que había un hombre interesado en mí. Yo no sabía quién era. Lo conocí 2 semanas después, en una reunión donde apenas crucé la mirada con él. Tenía barba espesa y manos grandes, con un anillo de oro que brillaba cada vez que movía los dedos. Su sonrisa era cortés, pero sus ojos no me buscaron, se estaban fijos en mi padre. Allí entendí que no era yo la que se estaba uniendo a alguien, era él quien estaba adquiriendo algo. En mi entorno, nadie hablaba de amor. El matrimonio era una obligación, y la poligamia era vista como un derecho legítimo del hombre, no como una traición. Nos decían que, si un hombre traía otra esposa, era porque Dios le había dado la fuerza y los medios para sostener más de una familia. Nadie mencionaba el dolor, la humillación o la rabia que eso provocaba en las primeras esposas. Yo crecí sabiendo que esa posibilidad siempre rondaba como un buitre sobre mi cabeza. Juré que nunca lo aceptaría, pero al mismo tiempo, en lo más profundo, temía que mi juramento no valiera nada frente al peso de las decisiones ajenas. Cuando cumplí 18 años, llegó el día en que mi padre me dijo: «Prepárate, Nahual. Mañana irás a la casa de tu esposo». No hubo fiesta lujosa, ni vestido blanco. Solo un vestido tradicional, un pañuelo nuevo y el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí mientras dejaba la casa donde había aprendido a callar, para entrar en otra donde el silencio tendría un precio aún más alto. Mi matrimonio comenzó como una habitación cerrada, sin ventanas, no podías ver más allá, pero tampoco podías salir. Él se llamaba Khaled. Tenía 30 años cuando nos casamos. Era dueño de una pequeña tienda en el mercado central, vendía telas y perfumes traídos de Siria y Arabia Saudita. A los ojos de mi familia, era un buen partido, trabajador, respetado, con ingresos estables. A los míos, era un desconocido. La primera noche que dormimos juntos, su voz fue más dura que sus manos. No hubo palabras tiernas, no hubo mirada cómplice. Solo instrucciones, como si el matrimonio fuera otra tarea doméstica que debía cumplir sin demora. Esa noche entendí que el cuerpo de una mujer casada ya no le pertenece.
Los primeros años pasaron en una rutina silenciosa. Yo cocinaba, limpiaba, cosía, atendía a sus padres cuando venían de visita. Al cabo de un año, nació mi primer hijo, Yusef. 3 años después, mi hija, Salma. Me refugié en ellos como quien se aferra a un pedazo de madera en medio de una tormenta. Khaled no era cruel todos los días, a veces me traía dulces del mercado o me preguntaba si necesitaba algo para la casa. Pero incluso en esos momentos, sentía que había una distancia invisible entre nosotros, como si nunca hubiera querido conocer quién era yo en realidad. Esa distancia se volvió un abismo el día que llegó Lina. Era un viernes, el día sagrado. Me había levantado temprano para preparar el almuerzo especial, que Khaled pedía después de la oración en la mezquita. Mientras la carne se cocía a fuego lento, escuché el sonido de un coche estacionándose frente a la casa. No era raro que Khaled trajera clientes o amigos a comer, así que me limpié las manos y me dispuse a abrir la puerta. Cuando la puerta se abrió, no fue Khaled quien apareció primero, sino ella. Joven, de piel clara, labios pintados de un rojo que en mi pueblo solo se veía en las películas extranjeras. Llevaba un vestido largo, pero ceñido, y un pañuelo que parecía más un accesorio elegante que un símbolo religioso. Sus ojos recorrieron la casa como si ya le perteneciera. Khaled la tomó del brazo con una sonrisa que yo no había visto nunca dirigida hacia mí y dijo: Nawal, esta es Lina, mi esposa. En ese instante, sentí que el mundo se partía en dos, uno en el que yo creía vivir y otro que me arrancaba de golpe. Mi cuerpo se congeló. Ni siquiera recuerdo cómo llegué a sentarme. Ella me extendió la mano con fingida cordialidad. La mía estaba temblando. No hubo conversación larga. Khaled, con voz firme y sin una pizca de duda, me explicó que Lina era de una ciudad cercana, que su familia había aceptado el matrimonio y que él, como hombre musulmán, tenía el derecho de tener más de una esposa. Lo dijo con la naturalidad con la que se anuncia una compra importante. No lloré ese día. No porque no quisiera, sino porque las lágrimas se me secaron en los huesos. Pasé la tarde sirviéndoles té y comida, escuchando cómo se reían juntos, como ella le contaba historias de su familia y él asentía con una atención que jamás me había brindado. Las noches siguientes fueron un desfile de insomnio. En nuestra tradición, cuando un hombre tiene más de una esposa, divide su tiempo, equitativamente, entre ambas. La equidad, descubrí, es una palabra hueca. Khaled pasaba la mayoría de las noches con Lina, incluso cuando era mi turno. Me decía que ella era más joven, que estaba recién casada y necesitaba compañía. Yo me quedaba en la cama, mirando el techo, preguntándome en qué momento había dejado de ser suficiente. La peor humillación llegó un mes después. Lina entró en mi casa sin tocar la puerta, como si fuera suya. Se sentó en la cocina y me dijo con una sonrisa: Khaled me dijo que tus panes son mejores que los míos. ¿Me enseñas? Apreté las manos sobre la mesa para no lanzarle la bandeja que tenía enfrente. Quise gritarle que esa era mi cocina, mi hogar, mi vida, pero lo único que hice fue decir: claro. No era miedo lo que me detenía, era la certeza de que nadie me respaldaría. Si me quejaba, mi familia me diría que aceptara mi destino. En mi comunidad, las mujeres que se oponen a la poligamia son vistas como egoístas, como si el amor propio fuera un pecado. El cambio más doloroso fue con mis hijos. Yusef empezó a preguntar por qué su padre pasaba tanto tiempo con la otra señora. Salma, con apenas 5 años, un día dijo inocentemente: papá sonríe más cuando está con ella. Esas palabras me atravesaron como cuchillas. Pasaron los meses, y Lina quedó embarazada. Khaled estaba exultante. Yo, en cambio, sentía que me apagaba un poco más cada día. La casa se volvió un lugar de tránsito, él entraba y salía sin buscarme, yo evitaba mirarlo. Lina empezó a venir con más frecuencia, a veces para ayudarme con la limpieza, otras para compartir,
tiempo en familia. Su presencia era un recordatorio constante de que ya no era la única, ni siquiera la principal. En una ocasión, durante una reunión familiar, mi cuñado, con una sonrisa burlona, me dijo: Nahual, deberías estar agradecida. No todas las mujeres tienen un marido que pueda mantener 2 casas. Apreté la mandíbula, pero no respondí. El silencio se había convertido en mi único escudo. Sin embargo, dentro de mí, algo empezó a cambiar. Ya no era solo dolor, ya era rabia. Una rabia lenta, constante, que se acumulaba como agua detrás de una represa. Empecé a observarlos, a escuchar cada palabra, a medir cada gesto. No planeaba nada aún, pero sabía que no podía seguir siendo una sombra en mi propia vida. Mi quiebre final llegó un año después, cuando Lina dio a luz a una niña. La noticia se celebró como si fuera la primera hija de Khaled, olvidando que yo había dado vida a 2 antes que ella. Esa noche, mientras él estaba en la casa de Lina, me senté en el suelo de la cocina y lloré por primera vez desde que todo comenzó. No por él, no por Lina, sino por la Nahual que había prometido no vivir esto y que, sin embargo, estaba atrapada exactamente en lo que más temía. Después del nacimiento de la hija de Lina, algo se quebró también entre mis vecinos y yo. La calle donde vivíamos era un pasillo de ojos. Al principio me ofrecían frases como: Dios te recompensará por tu paciencia, pero muy pronto esas palabras se transformaron en cuchillos envueltos en seda: al menos Khaled no te ha divorciado, podrías estar peor. En mi comunidad, estar peor siempre era un horizonte disponible para nosotras, un recordatorio de que debíamos dar las gracias por el daño que no nos tocó, aunque el que sí nos tocó nos estuviera ahogando. La economía de la casa, además, se volvió un laberinto sin salidas. Khaled había prometido dividir, con justicia, los gastos. La justicia, sin embargo, tenía una aritmética sospechosa: cuando faltaba dinero para mis hijos, era un mes difícil; cuando Lina quería cortinas nuevas, aparecía milagrosamente. Recuerdo una tarde en que Yusef vino con una nota de la escuela: necesitaba pagar una cuota para un examen. Fui a la tienda de Khaled, con la nota arrugada en la mano. Él contó el dinero de la caja, lo apiló en fajos, y sin mirarme dijo: Dile al maestro que espere. No puede, respondí. Si no paga, no rinde el examen. Entonces que estudie más para el próximo. Cerró la caja. Hoy no puedo. Esa noche supe por Salma que Lina les había mostrado unas zapatillas nuevas, para cuando aprendan a caminar, a su bebé. Me fui al patio, me quedé de pie frente al muro, y apreté los dientes hasta sentir un sabor a metal en la boca. No grité. Ya no sabía gritar. Un sábado, me armé de valor y fui a hablar con el imán. Llevé un pañuelo negro que me cubría casi todo el rostro, quería entrar y salir sin dejar rastro. Le conté lo justo: la llegada de la segunda esposa, la inequidad en las noches, el abandono económico. Él me escuchó en silencio, con las manos entrelazadas sobre el escritorio, y al final dijo: Hija, la poligamia es una responsabilidad pesada. Si tu esposo no cumple con la equidad, pídeles a los mayores de la familia que intercedan. Pero, te aconsejo paciencia. La paciencia ablanda la piedra. Paciencia. Una palabra tan pequeña, con un peso que rompe costillas. Le di las gracias y me fui. Afuera, el sol estaba alto, yo tenía frío. Intenté entonces algo que no había hecho en años: trabajar. Una vecina me propuso coser abayas para vender en el mercado. Nada grande, pequeños encargos, dobladillos, bordes, arreglos. Cuando Khaled se enteró, no gritó. Fue peor, habló despacio, casi amable. No hace falta que te canses, dijo. Yo puedo con todo. Además, no es bueno que la gente te vea pidiendo trabajo. No pido, respondí. Ofrezco. Es lo mismo, sonrió, y esa sonrisa me dolió más que un golpe. No lo hagas.
La semana siguiente escondí un pequeño costurero bajo mi cama y cosí de noche, con la puerta entornada y una lámpara improvisada. El hilo avanzaba, la tela se rendía a mis dedos, y por unas horas sentía que algo en el mundo respondía a mi voluntad. Guardaba las monedas en una cajita de metal que había sido de mi madre. Para el examen de Yusef, me repetía como un rezo. Pero no hay secretos en una casa donde las llaves las guarda otro. Una tarde, al regresar del mercado, encontré la cama revuelta y la cajita abierta. El dinero había desaparecido. Sobre la almohada, una nota de Khaled: no hace falta. Ya pagué algunas cuentas. Esa noche fue mi turno. Esperé a Khaled con una frialdad de piedra. Cuando entró, le dije: deja mi dinero donde estaba. Era para la casa. Era para tu hija y tu hijo. ¿Eso es la casa? Se sentó para desatarse los zapatos. No empieces, Nawal. No le grité, no lloré. Solo me acosté de espaldas, con los brazos cruzados. Cuando él intentó tocarme, mi cuerpo fue una muralla. Me aparté. Él respiró hondo, se levantó, y sin decir palabra agarró su chaqueta y se fue. Supe, sin mirarlo, que esa noche dormiría donde Lina. Los niños empezaron a medir el amor en presencias. Yusef contaba los días que su padre pasaba en nuestra casa versus los de la otra. Salma dejó de preguntar y comenzó a copiar. Cuando llegaba Lina, ella corría a ordenar sus juguetes, a dejar claro que no había caos que pudieran reprocharle a su madre. Una vez, mientras yo lavaba platos, escuché a Salma susurrar frente al espejo: sonríe, o papá se va. En la escuela, una madre me abordó en el portón. Tenía el velo atado con un broche brillante. No te preocupes, me dijo. A la primera le pasa el susto, luego se acostumbra. Acostumbrarse. Yo no quería ese verbo. No quería que la piel aprendiera a no sentir, que el corazón volviera rutina el vacío. Entonces, una mínima chispa, la directora de la escuela de Salma anunció un ciclo de lecturas para madres e hijas los jueves por la tarde. Historias sencillas, un rato de palabras sin nombres. Le pedí a Khaled permiso para ir con Salma. Me miró como si pidiera un viaje a otro país. ¿Para qué? Para leer. Para acompañarla. Que la lleve Lina, dijo, revisando su teléfono. Tiene más tiempo. Ese fue el primer no que le dije en voz alta, completo, sin temblar. No. La llevo yo. No gritó. Me sostuvo la mirada unos segundos, como si evaluara el tamaño de mi desafío, y se encogió de hombros. Como quieras. Pero no llegues tarde. Los jueves se convirtieron en una grieta luminosa. Las otras mujeres contaban historias a media voz, algunas sobre recetas, otras sobre pequeñas desobediencias cotidianas que nadie llamaba así. Yo aprendí a respirar más lento en ese salón de paredes amarillas. Salma, sentada a mi lado, apoyaba la cabeza en mi brazo y yo sentía que, por una hora, el mundo no se partía en dos. Una tarde de esos jueves, volviendo a casa, vi a Khaled del otro lado de la calle con Lina en el mercado. Él reía. Ella llevaba a la niña en brazos. Los vi sin que me vieran, y la escena me tuvo de pie varios minutos, clavada al suelo, como si me estuvieran extrayendo la sangre con una jeringa invisible. Cuando pude moverme, seguí caminando. Entré en casa y me serví un vaso de agua. No lloré. Me miré en el espejo de la cocina y apenas me reconocí, había en mis ojos algo nuevo, no exactamente fuerza, pero sí una especie de cansancio que ya no suplicaba. Un cansancio que decide. Esa noche, cuando Khaled llegó, le hablé con una calma que me sorprendió. Quiero que establezcamos días fijos y que se cumplan. Quiero dinero para los niños sin tener que pedirlo. Y quiero mi cajita de vuelta. Se quedó quieto, con la mano aún en el pomo de la puerta. No respondió enseguida.
Al final, dijo. Mañana hablamos. Mañana era su modo de posponer lo que no pensaba conceder. Pero yo ya había salido del territorio de los ruegos. Me dormí con la sensación de haber pronunciado un hechizo débil pero real. Otro golpe llegó de la mano de mi madre. Vino a visitarme después de meses. Se sentó en el suelo, pidió té, y me miró con ese gesto de quien intenta pedir perdón sin palabras. Hija, dijo, tu padre está enfermo. No lo digas a nadie. ¿Por qué viniste? Para decirte que, hagas lo que hagas, no vuelvas a mi casa. Tu marido podría ofenderse. Aguanta. Dios ve. Me reí, un sonido breve y sin humor. No quise herirla. La acompañé hasta la puerta, la abracé y le susurré, estoy viendo yo también. Aquella noche, mientras el viento movía la cortina, comprendí que el conflicto ya no era solo Khaled, ni Lina, ni el dinero. El conflicto era el aire que respiraba, la forma en que me miraban, los consejos que me daban, la ley no escrita que decía que mi dolor era un impuesto natural por el hecho de haber nacido mujer aquí. Y, aún así, bajo esa capa espesa de resignación obligada, comenzó a formarse una frase que no dije en voz alta pero que repetí hasta dormirme. No me voy a desaparecer. El cambio no llegó de golpe, sino como el agua que se filtra poco a poco en las grietas de una pared, hasta que un día esa pared ya no puede sostenerse. Mi vida siguió siendo la misma a los ojos de los demás, Khaled entrando y saliendo, Lina ocupando su lugar con paso firme, yo cumpliendo con mis tareas. Pero dentro de mí, algo empezaba a desobedecer. La primera vez que lo sentí fue una tarde de jueves, en la biblioteca de la escuela de Salma. Aquellas reuniones para madres e hijas habían pasado de ser un respiro a convertirse en una especie de refugio. Las otras mujeres hablaban bajo, como si sus historias pudieran volar y delatarse. Una confesó que escondía un teléfono viejo para escribir mensajes a su hermana, otra admitió que había abierto una cuenta de ahorro secreta con el cambio de las compras. Pequeñas rebeliones. Pequeños hilos invisibles que unían nuestras manos bajo la mesa. Yo no compartí mi historia, pero escuchaba con una atención que me quemaba la piel. Me di cuenta de que todas teníamos algo en común, el miedo no nos había salvado, pero la prudencia nos había mantenido con vida. Sin embargo, dentro de cada una había un rincón que no se rendía. Y ese rincón, por pequeño que fuera, era peligroso, para ellos. Volví a coser de noche, pero esta vez no escondí las telas en casa. Una de las madres del grupo me ofreció guardarlas en su taller. Me pagaba en efectivo, y ese dinero no pasaba por las manos de Khaled. No era mucho, pero me alcanzó para comprarle a Yusef un par de zapatos nuevos sin tener que pedir permiso. Cuando él me abrazó, con esa gratitud pura de un niño, sentí que mi dignidad se inflaba como un pulmón después de mucho tiempo bajo el agua. En paralelo, empecé a marcar mis propios límites. Ya no me levantaba de inmediato cuando Khaled pedía algo si estaba en medio de otra tarea. Si él olvidaba pasar la noche conmigo cuando era mi turno, no preguntaba ni reclamaba, me envolvía en las mantas y apagaba la luz, como si su ausencia fuera apenas un cambio menor. En realidad, me dolía, pero no quería regalarle el espectáculo de mi herida. Lo más difícil fue con Lina. Ella seguía entrando y saliendo de mi casa como si fuera una extensión de la suya. Pero empecé a contestarle con frases cortas, sin sonrisas falsas. Una mañana, mientras preparaba té, me dijo con voz melosa. Khaled quiere que nos llevemos como hermanas. Yo la miré a los ojos y respondí. Yo ya tengo hermanas. Su sonrisa se tensó, y por primera vez vi un destello de incomodidad en ella. No era mucho, pero era algo. El segundo momento de luz llegó en forma de papel y lápiz. Salma trajo de la escuela un cuaderno nuevo y me pidió que le enseñara a escribir su nombre, bonito. Terminamos escribiendo no solo su nombre, sino palabras que ella no entendía del todo, libre, viaje, mar. Las dibujábamos, las decorábamos con flores, y mientras ella coloreaba,
Yo pensaba que, aunque no pudiera cambiar mi presente, quizás podía abrirle una puerta a ella para que su vida fuera distinta. En esas tardes, el miedo se transformaba en algo más cercano al propósito. El tercero fue un encuentro inesperado. Un día, en el mercado, mientras compraba especias, escuché mi nombre. Me giré y vi a Rania, una compañera de la escuela a la que no veía desde hacía casi 30 años. No llevaba velo, y su ropa, aunque modesta, tenía colores vivos que parecían desafiar el gris de las demás. Me contó que vivía en la ciudad, que trabajaba en una pequeña librería, y que estaba divorciada. Lo dijo sin bajar la voz, sin mirar alrededor, como si esas palabras no fueran una confesión peligrosa. No es fácil, me dijo, pero es mío. Mi tiempo, mi dinero, mis decisiones. Caminé a casa con su frase repitiéndose en mi cabeza. Es mío. Qué pocas cosas podía decir yo que fueran mías. Después de ese encuentro, comencé a escribir. Al principio eran frases sueltas, recuerdos, insultos que nunca dije en voz alta, preguntas que nadie respondía. Escondía las hojas dobladas dentro de un viejo libro de recetas que Khaled nunca abriría. No tenía un plan, pero esas palabras eran semillas. Y aunque no sabía si alguna vez germinarían, me daban la sensación de estar sembrando algo que él no podía arrancar. La verdadera chispa, la que me hizo sentir por primera vez en años que tenía control sobre algo, vino una noche que Khaled volvió temprano. Lina estaba enferma y él, por costumbre, esperaba que yo preparara algo especial. Lo miré y dije, con voz tranquila: hoy no voy a cocinar. Estoy cansada. Él me miró, sorprendido, y sonrió con incredulidad. ¿Cansada? ¿De qué? De todo. No hubo pelea, solo silencio. Pero en ese silencio, sentí que había dado un paso fuera de la jaula, aunque fuera pequeño. Poco a poco, comencé a hacer más de esas cosas pequeñas, salir a caminar con Salma por calles que nunca recorríamos, comprar flores para poner en la ventana, visitar a mi vecina sin avisar. Gestos que podrían parecer triviales, pero que para mí eran declaraciones: todavía puedo elegir. No me engañaba, seguía viviendo bajo las mismas reglas, en la misma casa, con las mismas ausencias y humillaciones. Pero la diferencia era que ahora había aprendido a guardar para mí trozos de vida que él no podía tocar. Y esa reserva secreta me mantenía de pie. Había noches en que me acostaba y pensaba en escapar, en irme con los niños a la ciudad y desaparecer entre la multitud. Otras veces, la idea se diluía bajo el peso de la realidad: no tenía dónde ir, no tenía documentos propios, y cualquier intento podría significar perder a mis hijos. Pero incluso cuando esas fantasías morían antes de nacer, el hecho de permitirme imaginarlas era, en sí mismo, un acto de resistencia. Lo más irónico es que Khaled no notaba este cambio. O quizás sí, pero no lo entendía. Para él, mientras no hubiera gritos ni escándalos, todo estaba bajo control. No sabía que mi silencio ya no era obediencia, sino estrategia. Y así, sin plan claro pero con el corazón menos encadenado, comencé a trazar una nueva versión de mí misma. Una que, aunque viviera en la sombra, empezaba a buscar la luz. El invierno llegó temprano ese año, y con él, una sensación extraña: ya no temblaba por el frío. Lo hacía por algo más profundo, una mezcla de rabia y determinación que me mantenía despierta cuando la casa estaba en silencio. La rutina seguía, pero las grietas crecían. Cada vez me resultaba más insoportable ver a Lina entrar como si fuera la dueña del lugar. Un día, mientras yo barría, entró con su hija en brazos y dejó caer una bolsa en la mesa. Khaled dice que guardes esto, me dijo, con tono de orden. Era carne cara, la que él rara vez compraba para mí. La miré, y en vez de guardarla, la dejé sobre la mesa. Díselo tú, respondí, sin apartar la vista de la escoba. Su ceja se arqueó, pero no dijo nada. Salió. Minutos después, recibí una llamada de Khaled. ¿Qué pasó con la carne?
Está donde Lina la dejó, contesté. Te pedí que la guardes. Y yo te pido que me trates como tu esposa, no como tu criada. Hubo un silencio largo. Luego, su voz más baja. Hablaremos cuando llegue. Esa noche la discusión fue inevitable. Me acusó de faltarle al respeto a Lina, de olvidar mi papel. Yo lo escuché con los brazos cruzados. Cuando terminó, le dije: mi papel es el que yo decida, no el que tú impongas. Nunca había visto sus ojos tan fríos. No me golpeó, pero la amenaza estaba en el aire, flotando entre nosotros como una sombra. Esa noche durmió en otra habitación. A los pocos días, algo cambió en su trato. No fue más violento, pero sí más calculador. Empezó a retener el dinero con pretextos, a ausentarse incluso en mis días asignados. Yo, en vez de ceder, reforcé mis pequeños actos de independencia, cosía más, caminaba más lejos con Salma, incluso me reunía con Rania en secreto cuando iba a la ciudad. Pero la confrontación real llegó un viernes por la noche. Había preparado la cena, y los niños esperaban en la mesa. Khaled entró acompañado de Lina. No era su noche. La casa era mía ese día. Mi corazón latía como tambor, pero no me moví. Hoy no es su turno, dije, mirando a Lina. Khaled sonrió, con esa sonrisa de desafío que conocía bien. Ella es mi esposa, puede venir cuando quiera. Y esta es mi casa, contesté. Hoy, no. El silencio que siguió fue como el filo de un cuchillo. Lina miró a Khaled, esperando que él me aplastara con sus palabras. Pero él solo dijo: vámonos. Y se fueron. Cuando la puerta se cerró, me derrumbé en la silla. No era una victoria total, pero era la primera vez que se iba sin imponer su voluntad. El precio llegó rápido. La semana siguiente, Khaled no vino en absoluto. Ni una noche, ni una tarde. Los niños preguntaban y yo respondía que estaba ocupado. En el fondo, sabía que me estaba castigando. Fue entonces cuando tomé una decisión que nunca creí posible: empecé a reunir todo lo que tenía. Un poco de dinero escondido, documentos que logré encontrar y guardar en una bolsa pequeña, y la dirección que Rania me había dado, por si acaso. No era un plan cerrado. Era un amuleto. Saber que había un afuera que podía alcanzar, aunque fuera con riesgo. La tensión en casa creció. Khaled me hablaba solo para dar órdenes. Lina, triunfante, dejaba caer comentarios sobre lo tranquilo que estaba él últimamente. Yo no respondía. No quería que ella viera que su veneno me tocaba. El clímax llegó una noche de tormenta. Khaled regresó, empapado, y me encontró en la mesa, revisando mis costuras. Me preguntó, sin mirarme: ¿te vas a ir? Sentí un escalofrío. ¿Por qué lo dices? Porque te veo más lejos cada día. No mentí. Pienso en irme todo el tiempo. Su mano se detuvo en el pomo de la puerta. Me miró con una mezcla de rabia y algo más que no supe identificar. Si te vas, no te llevas a los niños. Ya veremos, dije, con voz más firme de la que sentía. No gritó. No hizo nada más. Cerró la puerta y se fue a dormir. Esa noche casi no pegué un ojo. Afuera, la lluvia golpeaba el techo como si quisiera arrancarlo. En mi mente, las imágenes se mezclaban: yo saliendo con los niños, yo quedándome para protegerlos, yo perdiéndolo todo. Cuando amaneció, la casa estaba vacía. Khaled no estaba, Lina tampoco. Los niños dormían. Me quedé de pie en la cocina, mirando la bolsa que tenía preparada. Podía tomarla y salir. O podía quedarme un día más. Respiré hondo y, por primera vez en años, sentí que el siguiente paso dependía solo de mí. A veces me pregunto
Si la vida de una mujer aquí es como un río seco, un cauce marcado por otros, donde el agua, nuestra voluntad, apenas corre y se filtra bajo tierra, invisible. Pero incluso bajo tierra, el agua busca salida. Han pasado meses desde aquella noche de tormenta. Sigo aquí, pero no soy la misma. La bolsa sigue escondida en el mismo lugar, lista. El dinero, los documentos, una muda de ropa para mí y para los niños. Hay días en los que despierto convencida de que será hoy. Y otros en los que la mirada de Salma o la voz de Yusef me atan a este suelo con cadenas invisibles. He aprendido que la fuerza no siempre es huir en medio de la noche, a veces es quedarse y resistir, aunque eso signifique caminar sobre un suelo que tiembla. Mi silencio ya no es rendición, es un arma. Mis pasos medidos, mis gestos calculados, mis pequeñas decisiones, son la forma en que me aseguro de que aún tengo algo de control. Khaled cree que me conoce, que sigue siendo él quien mueve las piezas. No sabe que cada jueves en la biblioteca con Salma es un ladrillo menos en el muro que me rodea. No sabe que Rania me envía cartas, escondidas en los dobladillos de las abayas que coso. No sabe que he empezado a enseñar a otras mujeres a escribir sus nombres, aunque sea con las puertas cerradas y la voz baja. A veces pienso en Lina. La miro y me pregunto si en su vida también hay un espejo roto, si en las noches en las que Khaled no está con ella siente el mismo vacío que me devoró a mí. No lo sé. Tal vez su juventud le dé una ilusión de poder que el tiempo, tarde o temprano, le arrebatará. Aquí, ninguna está a salvo de convertirse en la otra para una más joven. No me engaño, las leyes no están de mi lado, la costumbre tampoco. Si me voy, corro el riesgo de perder a mis hijos. Si me quedo, corro el riesgo de perderme a mí. Vivo en esa balanza todos los días. Pero la diferencia es que ahora sé que tengo opciones, aunque sean pocas, aunque sean peligrosas. Y esa certeza es mi respiro. En las noches tranquilas, cuando los niños duermen y la casa está en silencio, me acerco a la ventana y miro el horizonte. Pienso en la ciudad, en calles que no conozco, en rostros que no me esperan, en una vida donde pueda decidir qué hago con mis manos, con mi tiempo, con mi cuerpo. Y en esas noches, aunque no dé el paso, mi corazón late como si estuviera corriendo. No sé cómo termina mi historia. Tal vez un día tome la bolsa y salga por esa puerta sin mirar atrás. Tal vez me quede y convierta esta casa, en un lugar donde mis hijos aprendan, que la dignidad no se negocia. Lo único que sé es que, pase lo que pase, no volveré a ser la mujer que aceptaba todo en silencio creyendo que era lo que Dios quería para ella. A ti que me escuchas, te digo esto, si alguna vez sientes que tu voz no importa, que tu vida ya está escrita por otros, recuerda que incluso la piedra más dura se desgasta con el agua más paciente. No subestimes tus pequeños actos. No creas que no valen porque no cambian todo de golpe. A veces, la revolución empieza con una palabra susurrada, con una puerta que se cierra, con una mirada que ya no se agacha. Yo no sé cuándo, pero sé que el día llegará. El día en que dejaré de vivir a medias. El día en que, por fin, el cauce seco volverá a llenarse. No hay muro que pueda detener a una mujer que ha decidido no desaparecer.